cordial saludo. Aquí comienza una nueva emisión de Pastegol Noticias, el medio que cubre el deporte cundinamarqués, llevándoles a todos ustedes la información, el deporte de Colombia, el deporte del mundo, porque hoy tuvimos Champions, la final de fútbol colombiano. Oiga, tanto tema que hay últimamente, ¿no, don Jason? Con las buenas tardes para usted. Realmente vamos a ver ahí con Jason rápidamente un poquito de lo que será el balance de los cuadrangulares, el tema de cómo le fue al Independiente Santa Fe, cómo le fue al conjunto de, no sé, Atlético Nacional. Yo he escuchado a todo el mundo hablar de un fracaso de Nacional, yo quiero saber si hubo fracaso de Nacional, no hubo fracaso de Nacional. Pues vamos a charlar hoy un buen rato, no sé qué opina don Jason Méndez con las buenas tardes, ahora sí para usted. Dani, buenas tardes, buenas tardes también a los espectadores. Y pues sí, varios temas. No sé, lo de Nacional ahí voy metiéndome un poco. Yo creería que sí, de pronto. O sea, la palabra fracaso, como una vez lo dijo el basquetbolista Giannis Antetokounmpo, es una palabra muy fuerte. Eh, para mí de pronto sí se esperaba más. O sea, digamos, yo siempre lo mantuve todo el año de que a mí Nacional era la plantilla con mayor, más que solo nombre, sino, digamos, la mejor plantilla a nivel Colombia y pues yo sí esperaba que por lo menos una final de las dos llegara, no le sucedió, entonces yo creo que más que como tal un fracaso, sí de pronto una falta de expectativas para mí, en mi caso. Ok, bueno, y ahí rapidito para que comentar como la señal ahí con don Jason, le volvemos a preguntar qué cree que pasó con el conjunto de Independiente Santa Fe. ¿Estuvo bien? ¿Faltó algo? ¿Qué pasó ahí con Independiente Santa Fe? César, perdón, César, Dani, perdón. La verdad, yo también quisiera saber, porque sí le tenía expectativas a Santa Fe, obviamente era Bucaramanga y Tolima unos rivales fuertes, pero pues no esperaba que Santa Fe bajara el nivel tanto a la final del semestre anterior. No sé, yo creo que un tipo de desconcentración puede ser, no creo que ya son problemas de vestuario necesariamente, sino más bien un tema de, no sé, de pronto algún bajón deportivo, de pronto que Pacho en este caso ya no supo cómo continuar esa línea, ese tramo que tuvo al principio de año, cuando tuvo que ser interno, de pronto no la supo mantener este tiempo al ser más prolongado, de pronto con Grigori tampoco encontraron la química del equipo. Entonces, no sé, de pronto faltó como ese tema de un poco más de dirección técnica quizás y también por parte de los jugadores totalmente un poco más de esfuerzo, un poco más de tranquilidad. Contra Fortaleza sí se vio un buen Santa Fe, más con ese golazo de Vallega y demás, pero contra Bucaramanga, no este partido, sino el primero, contra el Tolima y demás, no sé, uno como que quedó faltando más, me pasó más o menos con la Nacional, que uno esperaba más, y no sé, yo creo que fue sobre todo, no le quedó grande, digo yo, pero sí como algo que tuvo que ver de pronto la dirigencia de Grigori y Pacho, de pronto no lo supieron eh, convertir. Decía Santa Fe en esta instancia final. Entonces creo que por ahí vamos detectando lo del Cardenal. Yo quiero que nos metamos rápidamente, Jason, en evacuar el grupo del Deportes Tolima. El grupo del Deportes Tolima ya tenía todo listo. Ya ayer se jugaba la fecha por saber si Tolima cerraba o no de local. Y el conjunto del Tolima cerró en condición de local debido a su victoria y la derrota del Junior, porque son los dos. No era solo la victoria de Tolima y demás. ¿Cómo vio su grupo? Usted que estuvo ahí, que le hizo fuerza a un equipo, ¿cómo se vivió el desarrollo de ese grupo en la fase final de esta liga? Bueno, Dani, primero, acá sí más o menos se le hizo apoyo a dos equipos, ¿no? Uno por hinchada que es Santa Fe y otro por, eh, digamos, trabajo que es Fortaleza, ¿no? Todos los colegas allá que pues, de otros medios apoyamos a Fortaleza a ver si de pronto llegaba. Entonces tenemos como dos equipos ahí. No, desde el principio, la verdad, se vio ¿cómo se llama? Un grupo muy apretado. Lo que sabíamos y hablamos con varios colegas es que Bucaramanga y Tolima eran los dos equipos que venían así, suavecito, calladitos. Yo lo venía diciendo en algunos programas que el Bucaramanga, eh, cuando estaba en la fase regular, ahí metido y en el segundo lugar, y todo el mundo hablaba de Fortaleza, Medellín y Junior, y que Bucaramanga, pues, bueno, Bucaramanga va a segundas, terceras, primeras, bien. Pues yo decía, calmados porque Bucaramanga va
songo sorongo, va suavecito, sin llamar tanto la atención, y, y ahí lo demostró en el grupo, ¿no? Para mí sí es un grupo que se sufrió bastante, que todo el mundo, que ya en las últimas fechas obviamente hay una calculadora, sobre todo teniendo en cuenta lo de Bucaramanga y Tolima, que desde el primer enfrentamiento entre ellos dos ya se sabía que iba a ser digamos, un partido a muerte. Eso sí, la sorpresa de Fortaleza allá en Bucaramanga, en Santander, sí movió un poco las cosas y nos sorprendió a varios esa victoria a mí, pero que fue un grupo que estuvo lleno de sorpresas porque se esperaba más de Santa Fe, también por el tema de la derrota de Bucaramanga contra Fortaleza, como pasó el Tolima. Entonces yo creo que fue un grupo que me gustó mucho porque teníamos a dos de los favoritos, tres de los favoritos, y que bueno, finalmente pues pasa el Tolima, que para mí está muy bien, merecido totalmente. No lo puede seguir todo el año, lamentablemente, pero sí algunos partidos contra jugó contra la Equidad y demás. Es un equipo que la verdad sí se merecía estar ahí, porque en los partidos que estuve sí se veía un equipo completo, que de pronto en alguna ocasión le faltaba mejorar esa parte de efectividad, porque llegaban mucho, pero les faltaba ese toquecito. Yo creo que en esos cuadrangulares sí lo aceptaron, sí lo mejoraron. Entonces yo creo que es un grupo que pasar el que pasara era de pronto el favorito contra el del otro grupo, ¿no? Porque la verdad, contra el Junior, y ya me puedo ir adelantando un poco al tema, sí veo un poco más, lo veo un poco más inferior, por cómo pasó, por el grupo, por el contexto, pero también por el rival, ¿no? Porque Tolima, para mí, vuelvo y reitero, es un equipo muy fuerte y que lo demostró en el grupo, en estos cuadrangulares. Comparto muchas cosas de las que usted indica. Creo que, y eso es algo que debemos reconocer desde la casa periodística de Pase Gol, eh, desde su lugar tuvimos la oportunidad, desde el trabajo, la compañía, el estar presente, tuvimos con don Jason Méndez una cercanía a lo que es Fortaleza. Aunque todos teníamos claridad de que con Fortaleza iba a ser difícil el llegar a una final, el que se diera algo complicado, no solo por ser Fortaleza, sino por la plantilla inexperta en zona de finales. En zona de finales hablamos que ha estado Ricaurte. Nosotros son jugadores que hasta ahora empezaban a despuntar, iba mostrando John Velázquez por ahí algo tenía, pero no terminó de asentarse y coger la titularidad. O sea, hay muchas cosas. Entonces, pues desde ese lugar como que toda la cosa se empieza a organizar, se empieza a arreglar, se empieza a mirar, pero se entendía que Fortaleza iba a tener un papel de que iba a hacerle daño a algún equipo en cuadrangulares sin ser él enteramente protagonista. A mí no me sorprendió la victoria en Bucaramanga. A mí me parece que lo que mató al Bucaramanga en sus aspiraciones de cuadrangular fue que a lo largo y ancho del campeonato había jugado con la pelota y al final jugó sin ella. Al final decidió no jugar con la pelota, decidió ser un equipo reactivo, contraatacaba muy bien, aprovechaba muy bien los espacios que dejaba el rival, pero la producción futbolística se le bajó. Era un equipo que no hacía 4 o 5 pases seguidos, un equipo que empezaba con sus enredos en ciertas zonas de campo donde después terminaba sacando ventaja a los rivales. Entonces, desde ese lugar, la verdad, pienso y creo que el conjunto de el Bucaramanga se traicionó a sí mismo. Y siento que la verdad el clasificado del grupo es correcto, porque lo de Tolima es meritorio, porque Tolima es el único equipo que no se traicionó. Tolima priorizó el cero en el arco, lo dijo desde la primera declaración el señor Lucas González. Aprendí, dijo eso, aprendí, lo reiteró en contadas ocasiones. Aprendí y creo que ahora hay que buscar que nos hagan menos y nosotros así necesitar menos para poder hacer más. Y creo que fue una de las frases icónicas de su campaña y el equipo del Tolima fue uno de los equipos con la valla menos vencida del campeonato. Entonces me pareció un justo ganador de su grupo, ya hablamos de Santa Fe, ya hablamos de Bucaramanga, ya hablamos de Fortaleza y yo sí debo decir algo, creo que es una desventaja para el Tolima terminar la final en condición de local, porque si un punto tiene a revisar el conjunto pijado, es que le ha costado más en casa que de visita. Cuando sale de visitante suele ser un poco más efectivo que cuando está en casa le cuesta un poco más, entonces será el gran reto del Tolima hacer de su casa un fortín para sacar adelante un partido jodidísimo frente a un Junior de Barranquilla. Pero téngamelo ahí, que se quietico con Jason, porque vamos a pasar a analizar el cuadrangular y ya rápidamente nos vamos a meter con los partidos. Nos vamos a meter al cuadrangular de la muerte, como lo apodaron popularmente por la calidad y la historia de los equipos. Y si usted me tienta a mí, me parece que fue el cuadrangular que peor se jugó.
Un cuadrangular que prometió demasiado y terminó dando en fútbol, en calidad futbolística, partido muy flojongo. Un cuadrangular que estaba integrado por el Medellín, que gana punto invisible y que logra en la última jornada del cuadrangular asegurar su tiquete a fase previa de Libertadores. Un Medellín que, ojo, la gente no ha prestado atención de este pequeño detalle. Un Medellín que, perdóneme el verbo o la palabra que voy a utilizar más que el verbo, le jodió el caminado a Nacional con la Libertadores con esos 3 puntos, porque se alejó y le puede volver a joder, vuelvo a utilizar la misma palabra para que la gente entienda el contexto de lo que digo, el año peor de lo que ya tiene el conjunto verde de Antioquia, si en la final de Copa se impone el conjunto poderoso. Es un Medellín que cuando parecía que todo había sido malo, perdió final con Santa Fe, era el equipo que venía con más puntos en reclasificación y hasta la última fecha cuadrangular pudo asegurar el tiquete a Libertadores, se cayó en los cuadrangulares y no estuvo ni siquiera cerca de pelear la opción a la final. Pues ahora puede ante su clásico rival celebrar y pasar lo que era la tristeza de un bando al otro. Entonces, empecemos por el Medellín. ¿Qué le pasó al Medellín, don Jason Méndez? ¿Qué cree usted le sucedió al conjunto poderoso en estos cuadrangulares? Yo creo que lo mismo que, perdón, le pasó más o menos a Santa Fe, lo que le pasó un poco a Bucaramanga, pues viendo que Medellín y Bucaramanga iban los primeros en primeros lugares en la ronda de regular. Y es que hubo un bajón deportivo. Así ya no sé explicar si exactamente hubo algún tema también de vestuarios y más que al final siempre cada semestre parece que tal jugador empezó a discutir con el entrenador, que desde hace unos días empezó tal jugador a pelearse con otro compañero como excusas, ¿no? Entonces yo creo que hasta que no se sepa nada de eso, un bajón deportivo, alguna baja de calidad, no sé si de pronto los jugadores del Medellín habrán dicho que era jugarse la reclasificación, que tener más chances o jugar más la reclasificación para Libertadores que luchar por la estrella, que pronto tener más posibilidades, que no sé, de pronto algún bajón de estos que se ponen acá en el fútbol colombiano, que lamentablemente pues terminan afectando tanto al equipo como a la competencia, porque como bien lo dice Dani, era el grupo que se decía que mejor dicho iba a ser el grupo de la muerte, que vamos a ver unos partidazos y pues que a veces deja mucho que desear, ¿no? Entonces yo creo que sí, un bajón de pronto deportivo, también le faltó alguno que otro error por ahí de algunos partidos, alguno que otro error que les impidió pues marcar las diferencias a favor, algún otro que error de puntería, también de defensa. Entonces yo creo que son esos factores pequeños que ya entran más a un análisis profundo, que yo creo que ocasionaron que el Medellín, la verdad, no, pues no hiciera lo mismo que Santa Fe, tampoco pasara a la fase final de este semestre. Bueno, don Jason, me gusta su forma de pensar. Yo creo que Medellín se cansó. Yo creo que la verdad es esa. Medellín se cansó. Medellín terminó agotado el cuadrangular. El Medellín no logró encontrar el recambio que todo el mundo esperaba. Me parece que la nómina del Medellín es corta. Hay jugadores que estuvieron en muy buen nivel a lo largo del campeonato, pero en la fase de final no pudo. Y no supo lidiar con un problema que tuvo a lo largo de todo el año. Y fue que cuando al Medellín se le perdía el gol, se le perdía el gol. Era increíble. O sea, el equipo de Restrepo, en el momento que sus delanteros entraban en sequía, esa pelota no entraba ni de rebote. Esa pelota no encontraba destino de portería. Era un equipo que sufría demasiado cada una de las jugadas que lograba encauzar porque inmediatamente iba a encontrarse con pérdida en la misma pelota. Entonces, no sé, desde ese lugar, pues creo que por ahí está la debacle del Medellín, no haber podido materializar no solo su buen andar, sino sus opciones, que se le perdió el gol en un momento crítico de la temporada. Y otro tema, Jason, que también es importante, creo que Medellín es un equipo de técnico y la sanción de 3 partidos a Alejandro Restrepo fue como jugar la mitad de un cuadrangular sin fuerza en la camiseta. Fue jugar sin ese, creo que él perdió ahí no solo el punto invisible, sino también el guía. Entonces me parece que a él le costó mucho. Vamos a hablar de un caso especial, hay 2 equipos que los voy a dejar, ya hablábamos rápido de Nacional a la entrada, pero vamos a hablar otra vez del conjunto verde de Antioquia, para empezar de abajo hacia arriba de ese cuadrangular, como terminaron los equipos. ¿Qué le pasó a Nacional? Radiografía rápida de Jason Méndez
sobre lo que fue el año del conjunto verde, porque Atlético Nacional entró a los cuadrangulares marcando importantes goleadas a los equipos que tenía que enfrentar, le ganó muy bien a Medellín, le ganó muy bien el primer duelo de Copa América, y en los cuadrangulares no pudo mostrar todo eso. ¿Qué le pasó al conjunto verde de Antioquia? Yo la verdad creo que sí es por la parte de dirección técnica, porque al principio es que se me va el nombre del entrenador, el interino. Diego Arias, Diego Arias. Eso, gracias. Arias, al principio en su momento se decía, no, que se está haciendo un buen trabajo, que los jugadores manifestaban a los directivos que les está gustando el trabajo y demás. Y yo en su momento pues dije, bueno, pues si están diciendo que los jugadores, que hay un buen trabajo, bueno, que sigan, ¿no? Entonces empezó a hablar que de pronto para los cuadrangulares se contrataba a un entrenador extranjero o si se contrataba a alguien más con más experiencia, lo mismo más o menos con el Santa Fe, si se contrataba ya o a esperar hasta final de semestre. Entonces, ahí empezaron a, bueno, sigámosle con Arias. Y hasta el momento, pues, en los cuadrangulares se frenó. Siento yo que hubo algo ahí que se frenó. Los goles que se necesitaban marcar ya no. A pesar que sí, marcaron varios goles, como dice Dani. Ya después esas goles ya no pasaron. Esos goles, perdón, esos partidos ya dejaron un poco más que desear. Vuelvo y reitero, para mí era la mejor plantilla de Colombia y tener mucho más, bueno, obviamente recordamos que el fútbol es de hombres y no de hombres, ¿no? O sea, puede ser 11, puedes tener el mejor equipo en el papel, pero en el campo son otros, son 11 contra 11, ¿no? Y yo creo que les falló esa pizquita de, yo creo que ego, seamos sinceros, yo creo que el Nacional obviamente es uno de los equipos más grandes de Colombia, pues, y teniendo nombres como Espina, Morelos, Tecillo, pues te hace de pronto sentirte el mejor, pero a veces no demostrarlo, ¿no? Entonces yo creo que se sobrepasaron en ese tema de ego, creo yo, más o menos, y ya empezaban a pensar que ya habían ganado el partido antes de jugarlo, ¿no? Yo creo que jugó una mala pasada, vemos el último partido con el América, vimos algunos partidos con el Junior, con el propio Medellín, que aunque sí se ganaba, para mí no se ganaba como se esperaba de Nacional, ¿no? Y yo creo que fue ese tema del ego que de pronto, y dirección técnica que de pronto Arias no supo cómo manejarlo bien en estas instancias, que es un otro nivel a comparación de la fase regular, que de pronto ocasionó que Nacional bajara el nivel y pues que, como lo dije al principio, no cumplía las expectativas que yo y varias personas más teníamos en el equipo de Medellín. Bueno, no, yo creo que lo de Nacional también pasa por Arias. Creo que le terminó faltando la experiencia necesaria en los minutos finales, en los momentos de partido, pero también creo que pasó por bajones de rendimientos individuales que nunca se pudieron levantar. No era el mismo André Felipe Román, no era el mismo Edwin Cardona, no fue el mismo Jorman Campuzano, no fue el mismo Marino Inestrosa, el jugador de 3 meses que llevaron a la selección, nos querían vender como el nuevo Faustino, quedó debiendo mucho este año, le costó bastante, creo que sí hay unos jugadores que sacan calificación muy alta en Nacional. Morelos me parece a mí que le dijo a Atlético Nacional que el esfuerzo que hicieron en su momento por retenerlo valió la pena porque ese señor no se negó una gota de sudor, una gota de esfuerzo con su conjunto verde. Me parece a mí también que niveles como el de Tecillo fueron importantes. Lo de David Ospina no lo entiendo, particularmente no lo entiendo. Creo que David se ve muy comprometido en varias jugadas de gol de Atlético Nacional, sobre todo ayer, en 2 jugadas de partido propiamente. Y bueno, Nacional no logra redondear porque no solo le faltó pegada, sino que individualmente esos bajonazos no supo cómo suplirlos. Había sacado piezas importantes, los extranjeros no le rindieron. A mí me parece que lo de Cándido, sin ser malo del todo, terminó siendo aceptable y creo que los extranjeros deben rendir en un conjunto y sobre todo en estos conjuntos grandes. Lo de Batista fue paupérrimo, lo de Bautista no tiene explicación, no tiene alguna explicación. El delantero que ahorita es pretendido por el fútbol otra vez paraguayo, vamos a ver qué pasa. Y lo de Bausá, para meter a Cardona utilizaron siempre a Bausá por fuera. Bausá se destacó en el fútbol de su país por jugar por dentro. No lo vimos un solo partido por ahí. Entonces no sé qué vaya a pasar con ellos. Pero es más o menos lo que sucedió, cómo se armó, cómo se dio, cómo se presentó este torneo para un conjunto de Atlético Nacional que tuvo realmente que sortear con muchas situaciones. Vamos a llegar al segundo equipo de ese cuadrangular, que fue el América. Y yo le voy a decir una cosa, Jason, en este sí me le voy a adelantar yo con el comentario. Creo que América le hizo trampa a propios extraños. El calendario de América, las primeras fechas con Raimondi era muy jodido. Tenía Copa Sudamericana, tenía a su vez
por ahí rivales de la talla de Nacional, por ahí rivales de la talla de Medellín, le tocó enfrentar a muchos equipos en corto tiempo, equipos que venían muy bien, equipos que venían muy fuertes. Pero si usted miraba de la fecha 10 para adelante, equipos fuertes que enfrentara el conjunto de América estaba Millonarios en crisis, Deportivo Cali en crisis, Junior clasificado y Medellín última fecha. El resto de los partidos eran Pasto, Magdalena, Envigado, y creo que de ahí fue inteligente el conjunto dirigido por el profe David González para entender que esos partidos había que sacar los puntos y los sacó y terminó clasificando. Si ya en el cuadrangular pintó otra historia. América no está en la final por errores propios, porque falló en una mano infantil en un partido, porque no supo cerrar cuando a Junior lo tenía contra las cuerdas y le validaron un gol que todavía dicen ellos es un gol fantasma, porque en el partido anterior frente al conjunto del Junior de Barranquilla, cuando mejor estaba el conjunto americano, Nico Hernández vaya a hacer una falta, por fuera le queda ese remate, lo manda a guardar Germain Peña, y después en la siguiente jugada sueltan a Didier Moreno y desde el piso les clava el segundo. Fueron muchos errores pequeños por parte del América que lo privaron de estar en esa final. Pero sin duda alguna me parece a mí que América dio la sensación de mejoría importante, dio la sensación de ser un equipo que con el tiempo va a tener mejor performance, va a tener mejor manera de juego. Sin embargo, también hay que decir la verdad, hay que ver qué queda este América, porque se habla de la salida de Barrios, de Guardia, de Soto, de Graterol, se habla también de la salida de jugadores como el señor Luis Ramos, con el que no lograron llegar a un acuerdo con el equipo en Perú, entonces va a ser muy difícil su continuidad. Ya sabemos cómo terminó lo de Holgado, América no va a poder contar con él, se despidió hoy Sebastián Navarro, están pensando en la salida de Bertel, buscan la salida de Bocanegra, o sea, el armado, el rearmado de esa plantilla promete un reto importante para el entrenador que para mí cerró con buena sensación los cuadrangulares. La victoria fue contundente frente a Atlético Nacional, de hecho me parece hasta corta, por momentos pudo haber sido más la victoria del conjunto americano, pero que pareciera dejó encaminado el futuro, aunque no hay mucha tranquilidad de con quiénes va a ser ese futuro. Y ahí es donde de pronto puede empezar un poco la duda. Sin embargo, me parece que fue un digno cuadrangular de América que llegaba muy cuestionado, pero tampoco es de venir a celebrar lo que le pasó a la América este año, que es otro año sin ganar nada, otro año sin lograr un objetivo, otro año alcanzando un partido de fase previa suramericana, porque si eso es lo que logra, un partido, otro año sin terminar el año con el mismo técnico con el que lo arrancó, eso ya es una constante. América tuvo 3 técnicos este año, si quiere 4, porque podemos decir que lo empezó el profe Da Silva, vino Raimondi, lo tuvo el profe Alex Escobar y lo terminó dirigiendo el profe David González. 4 entrenadores a lo largo de una campaña es demasiado para un equipo que quiere estandarizar un proceso. Creo que América lo que dejó fue una sensación positiva de pensar que lo que viene puede tener algo importante para el futuro. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer para el conjunto Escarlata, que tiene que buscar cómo consolidar a jugadores que aparecieron, como el señor Palacio. Lo de Tillman es muy bueno, lo de Marquitos Mina tiene algo interesante, Mateo es otro jugador que apareció y está jugando bien. Vamos a ver cómo logra consolidar eso en un equipo que tenía y que para mí es el gran obligado del año siguiente, junto a uno que no entró como Millonarios, de lograr pelear por el título y por el campeonato. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en tiempo reciente al conjunto Atlético Nacional ganarlo, al conjunto Independiente Santa Fe, el Medellín ha estado cerca en la final, el Junior está en la final, Tolima es uno de los equipos que en torneos cortos lleva 10 finales. 10 finales ha jugado el Deportes Tolima. Entonces creo que aparece por ahí, de pronto en esa misma necesidad aparece el Deportivo Cali, me parece que tiene el mismo compromiso. Entonces lo de América me gustó, pero me parece que hay que hilar un poco más delgado y pensar por qué no logra tener la regularidad del conjunto Escarlata para poder hacer no solo un buen remate de temporada cada vez que echan un técnico, sino por el contrario, estandarizar un proceso con un cuerpo técnico interesante. Y ahora sí lo dejo a usted, mire, hoy le dejé los dos grandes, usted verá. ¿Qué fue lo que hizo bien? ¿Qué fue lo que transformó? ¿Qué fue lo que logró? ¿Qué fue lo que alcanzó el profe Alfredo Arias al frente de Junior de Barranquilla para que hoy el conjunto barranquillero esté en la final de fútbol colombiano? Pues primero, Dani,
Yo creo que la clave precisamente es Arias, ¿no? Bueno, eso en Santa Fe lo hizo muy bien. Ahí lamentablemente pues no siguió. Y yo creo que Junior sí lo aprovechó, ¿no? Obviamente Junior tiene un buen poderío económico y le permitió pues tener jugadores que de pronto él sí quería y que necesitaba. Y yo creo que la clave es esa Arias, porque él es el que construyó todo. Me parece que el Junior sí estuvo más concentrado, pese a que yo no tenía como mis favoritos. Sí se vio desde la temporada, la temporada regular de este semestre, que era un equipo constante. No, no siempre estuvo en la primera posición, ni en la segunda, ni siquiera en la tercera, pero siempre estuvo ahí rondando del 1 al 4, máximo hasta el 5, más o menos en las últimas fechas, que es cuando se va cerrando todo, ¿no? Y se ve un equipo bien, que sí, para mí, y por los partidos que vi, no fueron todos, pero algunos, eh, sí les falta esa pizquita de puntería que de pronto sí lograron en el cuadrangular una que otra vez. Entonces yo creo que es como esa complementación y esa química que sí cojo Arias, con jugadores muy buenos. Siempre resalto a Enamorado, que es que la verdad me hubiera gustado que se quedara en Santa Fe, pero bueno, Junior lo tenía. Y yo creo que es uno de los jugadores diferenciales. No sabría cuál destacar en estos momentos, pero sí es un equipo que lo veo muy sólido. Eso sí, como reitero, lo veo inferior al Alto Lima, pero sí se hizo un buen cuadrangular calladito, aprovechó también el bajón de Nacional, el Medellín, del América, y jugó sus partidos, jugó lo que tenía que jugar. Obviamente, pues a veces sí se espera un poco más del equipo de Barranquilla, pero que lo hizo bien. Y para mí hizo buen trabajo porque aprovechó aquellos bajones contra de esos equipos, perdón, y cuando les tocó enfrentarse a ellos directamente, muy pocas veces vi que sufriera a tal punto de pronto de perder, ¿no? Perder puntos. Entonces yo creo que este es un premio para el equipo de Alfredo Arias que para mí me gustó mucho. Vuelvo a reiterar, no vi todos los partidos, vi algunos y también vi pues algunas personas que son hinchas del Junior y demás y dicen que más o menos sí es un equipo bien conforme, que de pronto ya no tiene tantas estrellas como en su momento lo tenían, pero la experiencia de Teo, por ejemplo, ayuda bastante. Obviamente ya no es el jugador que marca 20 goles, 22, 25 goles, pero lo que aporta dentro del campo a sus jugadores que de pronto están comenzando con jugar finales, eh, ese tipo de jugadores que se necesitan, que pronto ya no juegan o recorren todos los 50 metros, lo que sea, en el campo de juego, pero sí antes de entrar al primer tiempo, al segundo tiempo. Si quieren remontar, ahí está Teo con su experiencia indicándoles cómo se pueden calmar sus momentos, ¿no? Yo creo que fue una de las claves es combinar todo este trabajo de áreas con jugadores jóvenes y veteranos. ¿Sabes, Jay? Yo tengo un pensamiento similar al suyo, pero creo que sí hubo algo que también le favoreció al Junior de Barranquilla en medio de estos cuadrangulares, y fue la aparición, por fin, de Silveira. Yo creo que antes de iniciar el cuadrangular todos hablábamos que el arquero del Junior podía ser perfectamente Jefferson Martínez sin ningún inconveniente porque tenía más nivel, porque había atajado mejor, porque aparecía en los momentos determinantes, porque nunca hubo un titular de Junior en el arco. Y Silveira desde la fecha uno de los cuadrangulares viene atajando 2 o 3 balones por partido. Y balones complejos, balones difíciles. Y me parece a mí que desde ahí estuvo la diferencia porque el Junior empezó a crecer en su fútbol defensivo y empezó a saber que siempre va a marcar una. Junior siempre hace un gol por partido. Junior anota, porque tiene a Titi que entra al minuto 90 y pico y la logra meter, porque cuando no es Paiva es enamorado, porque aparece atrás Didier Moreno, porque siempre aparece un jugador que termina embocando ese balón. Entonces creo que hay que reconocer eso, hay que entender que el fútbol premió a un equipo que supo también sortear los momentos difíciles, creo que esa es la gran clave del Junior. Los momentos donde parecía estar más complejo aparecía y creo que por ahí va. Ahora sí, lo meto rápidamente, rápidamente, muy rápidamente en la fecha. Para ya ahorita vamos a tener toda esta semana para hablar de la final. La final se jugará la primera el día viernes, la segunda el día martes. Mientras tanto vamos a tener alrededor de eso la definición de Copa. Ojo porque es que hay que decir una cosa. Yo sé que la gente está como incómoda y yo también. Yo soy el primero en levantar la mano con estos horarios de liga. Sin embargo, tiene una explicación que aunque me parece un poco rebuscada, termina siendo lógica. Y es que se van a jugar así las finales de fútbol colombiano porque el día 18 de diciembre se va a realizar el sorteo de las fases previas tanto de Suramericana como de Copa Libertadores. Y si Colombia no tiene definidos a los campeones y demás, o a los equipos participantes, Colombia entraría en el bombo de los equipos por definir y en ese bombo Colombia
podría llegar a tener rivales en fase previa, como no sé, por ejemplo, en este momento los dos equipos que irían por fase previa a la Copa Libertadores son el conjunto del Tolima y el conjunto del Medellín. Entonces podría quedar un duelo algo así como, no sé, se me ocurre, Medellín Boca Juniors. Podría llegar a quedar un Tolima Fluminense, un Tolima Santos, un Tolima. Entonces lo que se busca es que teniéndolos ya ubicados en otros, pues se puedan llegar a escapar un poco de los duelos. Igual yo soy de los que cree que al que le van a dar le guardan, que a usted le va a salir Boca, le sale en la primera, le sale en la segunda o lo elimina en la final, pero algo va a pasar, por algún lado se le va a aparecer. Pero pues esa es la explicación lógica de estas finales. Ahora sí, rápidamente a los partidos que definían algo, Jason. En el partido de ayer, Nacional falló frente al América o el América fue superior a Nacional. Uy, Dani, yo creo que ambas. Vuelvo y reitero con lo que he dicho, a Nacional le faltó, ¿no? Pues que el América también tuvo sus méritos eh, para, para ganar este partido, ¿no? Entonces yo creo que fue que América encontró los fallos que tenía Nacional, unos fallos que venían siendo constantes en el equipo de Medellín y que lo supo más o menos el equipo de América encontrar esos pequeños errores que sí le hacía, que vuelvo a reitero, le venían siendo constantes a Nacional, que es un gran mérito para América y que concuerda con lo que he dicho con Nacional y que ha sido simplemente pues no jugado a lo que se esperaba. Entonces que yo creo que son esas dos cosas, ¿no? Tanto que América sí supo jugarle el partido a Nacional y que Nacional simplemente a pasar de los nombres que tenía o que tiene, no supo jugar el partido que se tenía que jugar y no sé, estaba pensando en el final de Copa, que pronto crean que es más fácil o ya se rindieron muy prontamente. El tema es que para mí lo jugó bien América, pero también lo jugó mal Nacional. Entonces yo creo que se chocaron como fuego y agua. Creo que en este partido sucedió eso. ¿Cree usted que los dos goles tempraneros del América frente al conjunto de Atlético Nacional condicionaron para un partido tan flojo como el que se le vio en la primera parte al Junior de Barranquilla? Dani, yo creo que sí. Yo creo que sí porque esos goles tan tempraneros a veces uno dice que, bueno, es fácil remontar, no te ha quedado bastante tiempo de más, pero quizás Nacional mantuvo como ese bajón deportivo, dijo, lo veo complicado y de pronto no tenían, o sea, no se sintieron tan seguros de poder remontar. De pronto si decían, bueno, si empatamos, si marcamos uno, de pronto podemos remontar. Y si empatamos, bueno, de pronto se puede venir la remontada, ¿no? Pero, pero no sé, no lo vi tan convencido, no veía tanta convicción por lo que viene el partido, no vi tanta convicción por parte de los jugadores de Nacional y sí por los de la América, que decían, bueno, ya marcamos estos goles, sigamos así, sigamos tranquilos y demás. Obviamente ya no, pues las posibilidades están, pero de pasar, pero pues intentemos hacer lo que se pueda. Tratamos de guardar el resultado, ¿no? Y en cambio los de Nacional, para mí, desde mi perspectiva, no sintieron esas ganas de remontar y no sé, les quemaba la pelota, siento yo que no tomaba buenas decisiones, la defensa tampoco estuvo al nivel para mí, entonces yo creo que sí, que ese efecto. Yo comparto la posición suya, yo creo que tuvo que ver mucho sobre todo una anotación que es la tercera anotación del conjunto americano. Entonces, cuando Nacional se pone 2-1, pareciera que Nacional lo va a remontar y se le acaba el primer tiempo y Nacional termina siendo el equipo que más cerca está. Y arranca en la segunda parte y Nacional tiene un par de opciones. Sin embargo, cae el tercer gol de América y ahí sí ya Nacional se acaba. Por más de que se fue al frente, de que encontró el 3-2, de que lo buscó, de que lo intentó. Era más empuje que fútbol, eran más ganas que estrategia. Era un equipo que parecía sucumbir ante no entender cuál era el método, la forma, la manera o quizás la estrategia del rival. Porque también hay que reconocerle eso a la América. La América le hizo complejo el fútbol a Nacional ayer en el Estadio Pascual Guerrero. Y a su vez, en Medellín, entre el partido entre el conjunto del Junior de Barranquilla y el conjunto del Medellín, Junior parecía sentirse tranquilo porque Nacional iba perdiendo y al fallar un penal entendió que lo que había era que recortar la diferencia de gol, pero nunca después del minuto 60 se vio a un Junior tratando de voltear el partido. Por el contrario, se vio a un Medellín que intentaba buscar el tercero.
Entonces, me parece a mí que hubo falla de los dos equipos, sin embargo, ya tenemos la final, la cual hablaremos durante toda la semana. Estaremos hablando del Junior Tolima. Tolima Junior arranca la final en Barranquilla, termina en Ibagué. Ese es el orden. El día viernes en la ciudad de Barranquilla, el día martes en la ciudad de Ibagué, son los partidos, es el orden de los compromisos. Y yo le voy a cambiar de tema rápido, Jason, para que hablemos 5 minutos. Champions League, UEFA Champions League. Hoy tuvimos partidos válidos por la sexta jornada de la Champions League. Me sorprende una cosa, le tengo que ser sincero, me sorprende ver equipos como el conjunto del Barcelona, porque estuve por ahí mirando un poco, que apenas llegaron a una sexta jornada, que normalmente son equipos que están acostumbrados a estar sobre el total de los triunfos, está con 10 de 18. Este nuevo formato hace que ninguno de los equipos, ninguno hasta el momento, salvo el Arsenal, pueda llegar a los 18 puntos. El resto de los equipos están por debajo de esa media. Recordemos que clasifican 8, hay una repesca. Entre el puesto 9 y el puesto 24 se eliminan del puesto 25 para abajo. Ahí es como se juega el orden, cómo se dan estos choques y demás. De los partidos destacados que tuvimos el día de hoy, tuvimos el París, el conjunto del PSV Eindhoven, perdón, frente al Atlético de Madrid, que cayó en condición de local el conjunto holandés, perdió 2-3 con el Atlético, en la victoria como local del Barcelona, 2-1 sobre el Frankfurt, una victoria necesaria con un fútbol horrible del Barcelona. Creo que terminó ganando con 2 cabezazos, le costó mucho encontrar el juego que normalmente busca, pero bueno, son 3 puntos vitales, el Barcelona tenía 7 puntos, hoy está con 10, mira diferente la tabla, y yo creo que hay un partido el cual yo sí le voy a preguntar a usted, sobre todo dos, pero hay uno que me llama poderosamente la atención. El Atalanta le voltea el partido al Chelsea, le termina ganando 2-1, pero hay un partido que para mí acaparaba todas las miradas, y no por lo futbolístico, sino por las declaraciones de un hombre que muchas veces se ha vestido como figura en ese equipo y que esta vez ha desatado una ola de críticas por parte de los exfutbolistas y gente importante del mundo del fútbol debido a sus declaraciones donde pareciera estar en contra del club. Y al final al entrenador le termina saliendo lo que en otra hora jamás uno pensaría llegaría a suceder, y es que el conjunto del Liverpool fuese a jugar un partido, fuese a llevar a cabo un partido sin el señor Mohamed Salah. Eso sorprende mucho y al final termina ganando 1-0 el Liverpool frente al Inter en los duelos destacados de esta Champions. Antes de que usted me dé su comentario, le voy a leer los resultados de la jornada. El Kairat Almaty cayó 0-1 con Olympiacos, Bayern Múnich derrotó 3-1 al Sporting de Portugal, Inter 0, Liverpool 1, Atalanta 2, Chelsea 1, Barcelona 2, Eitan de Frankfurt 1, PSV 2, Atlético 3, Tottenham 3, Slavia Praga 0, Unión San Galose 2, Olympique de Marsella 3, Mónaco 1, Galatasaray 0. Esos fueron los juegos destacados, los juegos que se llevaron a cabo el día de hoy en el marco de la sexta jornada de la UEFA Champions League. Pues Dani, pues primero lo de, no sé, bueno, rápidamente lo del Chelsea porque lo del Liverpool sí es un poco más extenso. Lo del Chelsea sí a veces es este tema de que esa es la razón por la que todavía no se puede considerar el Chelsea como un fiel candidato a la Premier o en este tipo de competencias que son varios partidos. Y a pesar de que tiene una plantilla muy amplia, buenos jugadores y demás, unos mejores medios como son Caicedo y Enzo Fernández, pero que eso es lo que tiene, sobre todo por el tema Maresca, que a veces uno quiere considerarlo como los mejores entrenadores de Europa, pero cuando es este tipo de partidos en los que pone, y no sé por qué es esa manía de poner a Rick James como mediocampista, no, o sea, y lo comento con varios hinchas también del Chelsea, no se entiende por qué, no creo que fue el jugador que comentó que también criticaba esa cosa, ese cambio estratégico de si Rick James es lateral, pues déjelo siendo lateral, y se pone a ponerlo de mediocampista, ahí, digamos, Rick James tiene muy buena habilidad para meterse entre líneas y demás, pero pues hay esos cambios que uno dice, tienes esos jugadores con posición, tienes una de las plantillas más amplias, tienes varios jugadores que en banda derecha, banda izquierda están a un buen pie, o sea, no están a pie cambiado, sino en su posición natural, y si es cambiar a los extremos y laterales de posición, a los centrales, entonces a veces son como esos cambios de táctica que a veces uno no entiende y que le dan la razón a los que los critican, porque
lo peor es que se remonta. Y el Atalanta, pues, a pesar de que estaba con Palahino, que es recién llegado y que lo hizo muy bien en el Monza y en el La Fiore, de pronto no dejaron, no quiso continuar por alguna razón. Sí es un entrenador que es muy bueno, pero pues que venía hasta ahora de conocer a sus jugadores. En el Atalanta, Scamacca venía con varias lesiones y de Ketelaere no venía siendo tan constante como la temporada pasada, que era el héroe en cada partido. En esta temporada no estaba siendo ese jugador tan diferencial. El Chelsea, como dicen algunos jugadores, unos seguidores, se levanta muertos, ¿no? Ya pasó con el Leeds, ya pasó con el Atalanta que venía de sí, ¿no? En la Serie A no está tan bien y, y le da esa vitalidad, le dio los espacios, le dio la oportunidad para que el equipo italiano supiera cómo entrarle y bueno, marcar el 2-1, entonces pues ahí está, como dicen, las consecuencias de pronto cambiar a sus jugadores de una manera que pronto ellos ni siquiera entienden. Y con el Liverpool, sí concuerdo con los comentarios que dicen que pronto Salah sí se equivocó dando esos comentarios en público. Esos comentarios fácilmente tú vas bueno, va a la oficina de Liverpool y habla con el Slot, con los directivos y demás, y aclaran la situación. Pero al ponerlo público, ponen en controversia al Slot, a la directiva y a los propios hinchas. Es una situación que la verdad sí llama mucho la atención y pues que se vaya dando, ¿no? Porque casi no lo renuevan, que él decía que él quería quedarse porque no sabía y ya le renuevan, pero pues se siente como esa renovación toda impulsada, como toda falsa, por decirlo así, toda apresurada. Entonces, yo creo que este es el hecho que esperaba, no sé, si Salah o Liverpool para salir el jugador que, pues, que ya tiene más de 30 años, ya no es el mismo Salah de 5 años de cuando llegó a Liverpool, es un jugador diferencial, lo vimos la temporada pasada, y que yo creo que se está venciendo más o menos esa ruptura que se venía dando desde la temporada pasada, a pesar de ser campeones, y que, bueno, pues la verdad no sabría cómo va a terminar, capaz si en el verano o en invierno mismamente Salah decide irse a Arabia Saudita, y pues ahí desocupan ya a Virts, que una de las razones por las que dicen que Salah también está de pronto así bajando un poco niveles porque Slot prefiere a Virts porque pues se ha visto muchos partidos en los que Virts hace muchas cosas muy buenas, pero no tiene tantas asistencias o goles porque precisamente el equipo o los otros compañeros no anotan los goles, ¿no? Entonces Salah le quita mucho protagonismo a un jugador como Virts que necesita tener la pelota. Entonces yo creo que es la oportunidad perfecta para, creo yo, vender a Salah y bueno, agradecerle por todo y bueno, dejar a Virts que haga su propio camino en el Liverpool, siendo muy joven y más o menos jugando el mismo estilo de fútbol, ¿no? Bueno, ahí estaba el análisis de don Jason Méndez. A mí me sorprende propiamente porque creo que todos hemos discutido y todos hemos hablado acá que en su momento Salah no compartía con nadie, parecía ser un hombre solitario buscando el lucimiento personal. Y cuando se le van los competidores reales, Sadio Mané, Luis Díaz, pues uno creería que va a emerger esa figura con más fuerza y vemos este tipo de situaciones que para mí particularmente me llaman mucho la atención. Para el cierre, don Jason Méndez, agenda para mañana, mire, 12:45 Villarreal, Copenhague. A la misma hora el Karabakh se mide al Ajax. 3 de la tarde empiezan los partidos estelares. Real de Madrid, Manchester City, Athletic de Bilbao, Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund con el Bodo Glimt, el Club de Brujas de Bélgica recibe al Arsenal, el Bayern de Leverkusen recibe al Newcastle, Benfica recibe la visita del Napoli y Juventus cierra en condición de local frente al Papos. Ahí está la agenda para mañana. Yo le agradezco a don Jason Méndez la compañía, el estar hoy con nosotros aquí en Paseo Noticias. No, Daniel, usted muchas gracias a César, que también pues, no está en esta ocasión, pero también ayuda a coordinar esas transmisiones y a quienes se han conectado esta noche. Les agradecemos mucho porque nos apoyan cada noche con este cambio de horario. También pues les agradecemos mucho el apoyo y pues los invitamos ya a seguirnos en las redes sociales y también a apoyarnos en cada programa. Ahí está, despedimos a don Jason Méndez la noche de hoy. Todos los oyentes, a todos los seguidores, a la gente que nos acompaña, a todos los que están con nosotros, su fiel sintonía, estar siempre atentos, siempre conectados con Pase Gol. La invitación para que no se pierda mañana de 6 a 7 de la noche, Pase Gol Noticias, vamos a estar viviendo la previa de la final, Copa Colombia, Champions League, o sea, mejor dicho, programa cargadito para que usted nos acompañe. La invitación de siempre es estar conectado con nosotros en las redes sociales, no perderse ninguna de nuestras publicaciones y estar siempre atentos de Pase Gol Noticias.